Entonces, habíamos visto cuáles son las ventajas del gateo, ¿no? Habíamos visto que si un niño gatea, lo que va a hacer es crear conexiones entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿no? Por lo tanto, va a poder sincronizar todo lo que tenga que ver con las habilidades motrices, la coordinación, sobre todo. Desde ahí está trabajando. ¿Cuán importante es el que el niño gatee? Otra de las cosas importantes que el gateo va a permitir que el niño pueda identificar cómo se encuentra ubicado el objeto. Va a permitir la noción de cerca, lejos, va a poder superar dificultades en los juegos de encaje, en su orientación espacial y en la capacidad de tomar decisiones, que es la autonomía. Por otra parte, también va a favorecer la oxigenación cerebral, de tal manera que la capacidad respiratoria va a ayudar para que pueda hablar, ¿no? Si hay una buena respiración, una buena oxigenación cerebral, entonces va a haber una buena capacidad respiratoria. ¿Ok? Vemos cosas importantes que se debe tomar en cuenta. Otra de las cosas es con respecto al olfato. ¿Sabías que el olfato está relacionado con el apego? Requiere de cambios a nivel neuroendocrino, anatómico, funcional, emocional y cognitivo. Un buen apego, o sea, la relación que existe entre la madre y el hijo cuando está dando de lactar, ¿no? Se relaciona con mayor duración y mejor calidad de la lactancia natural, lo que a futuro estimula un mejor desarrollo psicomotor, salud óptima del niño. Incluso si el niño succiona la teta, va a tener un mejor ejercicio de los órganos bucofonatorios que van a influir en el desarrollo del lenguaje, aparte del desarrollo psicomotor, ¿no? Entonces, si recibe la lactancia de la madre, va a poder hacer el ejercicio de la succión y al succionar va a realizar los ejercicios que van a ayudar en el lenguaje. Vemos otra cosa. Tras el nacimiento también la percepción de los olores origina cambios que se van a mantener durante toda la vida adulta. Van a generar cambios metabólicos, que son los primeros pasos del proceso de identificación seguido por el aprendizaje. De esta manera, el contacto inicial del infante con la madre activa estas vías sensitivas, permitiéndolo reconocer su cuidado a través del olfato. Bien, sabemos entonces que es muy importante también el apego, el olfato, el olor que siente la madre hacia, el bebé hacia la madre. Le va a ocasionar de alguna manera también seguridad en el niño, en el aspecto emocional, seguridad, porque hay un contacto. Y si hablamos de la succión, también está el ejercicio de la preparación de los órganos que van a intervenir en el lenguaje. ¿Por qué no decir también en la salud? Sabemos que cuando el niño recibe, cuando el niño, la madre le da de lactar al niño, tiene un buen desarrollo y una buena alimentación. Fuera de lo que está hablándose acá, de los cambios metabólicos, de los primeros pasos del proceso de identificación, ¿no? Entonces también a través del olfato va a reconocer a la madre y va a desarrollarse pues también este órgano sensorial. Vamos entonces ahora al cerebro, que es lo que nos interesa, ¿no? Y hemos visto cosas importantes que van a ayudar. ¿Cómo es el cerebro del niño al nacer?
semana el sistema nervioso, que es un tubo neural, empieza a proliferar aún antes del nacimiento. Entonces se van a dar las primeras conexiones que van a permitir regular los procesos básicos. Y hemos dicho que cuando se fecunda, ya viene con una carga genética y que millones y millones de neuronas están listas para poder conectarse y poder tener una determinada función. Entonces, la organización depende de las redes formadas por conexiones de las neuronas. Esa conexión entre una neurona con otra neurona con otra neurona se va a dar a través de una sinapsis, que es una reacción que le va a permitir unirse. Ahora, esto está influido por factores ambientales, como la nutrición también, el cuidado, el afecto, la estimulación individual y en general todos los estímulos sensoriales. Por eso cuando nosotros pensamos en nuestros estudiantes o en la persona con quien convivimos, con el bebito, con el primo, con el sobrino, empecemos a darnos cuenta que como educadores que somos debemos de conocer, debemos estar informados qué está pasando con el cerebro de nuestro estudiante y dónde nosotros podemos darle una adecuada estimulación. Entonces, ese es el cerebro del niño. Cada día la velocidad de crecimiento es inferior a aquella del día precedente. Entre la edad de 7 a 8 años, el cerebro de un niño crecerá lo mismo que lo hará entre los 8 y 80 años. En los primeros 6 años, el niño aprende más de lo que aprenderá el resto de su vida. Por eso es que el niño está en todo un proceso de querer conocer. Miren en qué época es donde el niño aprende más. Dice, de 7 a 8 años el cerebro de un niño crecerá lo mismo que lo hace entre los 8 y los 80 años. Entonces, tienes un niño de 7, 8 años, de 7 años, en empezar a darle todo, porque está en todo su proceso de reflexión. ¿No? Y luego eso le va a servir. Pues. Entonces, ya estamos viendo cómo es el cerebro del niño, qué afecta en el niño. Entonces vamos a ver bien lo que es la neurociencia, ¿no? La neurociencia, ¿qué cosa va a estudiar? Cómo es la estructura, cómo es la función química dentro de nuestro cerebro, qué farmacológica, cómo funciona nuestro sistema nervioso y cómo los diferentes elementos del sistema nervioso van a actuar, van a interactuar y van a dar origen a la conducta, que es lo que me interesa como docente, como auxiliar, qué está pasando con la mente de mis estudiantes. ¿De qué manera yo puedo acceder a que tenga ese aprendizaje en la mente de mis estudiantes para que haya un cambio de comportamiento? Y para eso, ahorita el nuevo enfoque es las neurociencias. ¿Y cómo aprende el cerebro? ¿Cómo aprende nuestro cerebro? La funcionalidad es la base neural del aprendizaje, o sea, la integración de la información que percibimos y luego procesamos, lo va a ser modificado dentro de nuestro cerebro. ¿Cómo tú recepcionas esa información? ¿Cómo tú lo percibes? ¿Cómo tú lo procesas dentro del cerebro? ¿No? Y ahí viene nuestro comportamiento, porque a veces nuestros pensamientos negativos son procesados equivocadamente. Nosotros creemos que los pensamientos son ideas verídicas y nosotros nos comportamos y nos dejamos llevar por nuestros pensamientos cuando no tienen un contenido racional. Los pensamientos negativos
no tienen un contenido racional, pero muchas veces nuestra conducta es producto de nuestros pensamientos, es producto de nuestros miedos, es producto de nuestra dependencia, es producto de nuestra baja autoestima. ¿O no es así? ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Ahora sí, maestra, ahora sí. Sí, ¿No se maestra. escuchaba? Una parte no se le escuchó, maestra, luego cuando explicó, sí. ¿La neurociencia no se entendió? Eso sí, maestra, cuando pasó al siguiente, ¿cómo aprende el cerebro? ¿Cómo aprende el cerebro? Decíamos. ¿Cómo aprende? ¿Cuál es la funcionalidad? ¿Cuál es su base de las neuronas, del aprendizaje? ¿Cómo se integra la información? Ahorita en estos momentos ustedes están escuchando. Eso que ustedes escuchan es una información y ustedes lo están percibiendo y lo están procesando en el cerebro, dentro del cerebro. Y eso sí es tan impactante, entonces ustedes se van a sentir motivadas. Y vamos a suponer que en estos momentos tú estés con un niño o tengas a tu lado un niño de 7 a 8 años o de 6 a 7 años y sabes que estás informado que está en todo su apogeo, entonces tú estás empezando a enseñarle. Mira, mira que lo que te expliqué, tu información, lo has llevado, lo has procesado y lo estás aplicando a tu niño. Así es como nosotros actuamos. Actuamos por nuestros pensamientos. Sabemos también, como se les dijo, cómo nace el niño y cómo hay neuronas que todavía faltan tener una función, faltan formar nuevas conexiones, ¿no? A lo largo. Y mientras el cerebro procesa la información que recibe del medio ambiente, las conexiones más activas se refuerzan y las menos activas se debilitan. Ahí nosotros como maestros, ¿qué queremos de nuestros estudiantes? ¿Que se refuercen o que se debiliten? Que se refuerce, maestra. Que se refuercen. Eso queremos. Entonces, ¿tendrá que ver algo la neurociencia con la educación? ¿Qué dicen ustedes? Sí, tiene que ver la neurociencia con la educación porque es parte de la conducta. Claro, claro, porque nosotros queremos aprendizaje, queremos cambios de comportamiento y tenemos que ver qué pasa con el cerebro para yo trabajar con mis estudiantes. Entonces, la búsqueda de implementar nuevas formas para mejorar el aprendizaje, facilitando el trabajo del docente. He aquí la importancia de la neurociencia aplicada en la educación. Va a permitir implementar conocimientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al profesor de educación inicial, al profesor, a la mamá, a la profesora madre, que va a poder inculcar desde el embarazo a su hijo, al maestro, para que entienda qué está pasando con la mente de mi estudiante. Algunos educadores están realizando la labor de poder aplicar los descubrimientos sobre el sistema nervioso en el campo educativo, siendo necesario para esto tener o adquirir ciertos conocimientos científicos, ya que los artículos sobre neurociencia lindan más con la medicina que con la pedagogía. Claro, en medicina se habla mucho sobre
neurociencia, pero nosotros como maestros sabemos quiénes son los que nos han aportado a la educación. Médicos, psicólogos, filósofos, que se encargan de estudiar el cerebro, y nosotros también debemos de conocer, o no debemos de conocer. Debemos tener un conocimiento. Es que hay muchos estudios sobre esto. Aspectos a considerar: cómo aprende el cerebro. ¿Cuáles son las funciones cognitivas que tiene el cerebro? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo están nuestras emociones? ¿Dónde está nuestra motivación y autoestima? Es conocido por todos que tenemos dos cerebros, ¿no? Nuestro cerebro racional y nuestro cerebro emocional. Pero muchas veces nosotros actuamos más llevados por emociones, por miedos, y ponemos un tabú. Vamos a suponer, ¿qué pasa con aquellas mujeres que son maltratadas por sus esposos? ¿Cómo piensan ellas? A ver, díganme ustedes. Que le perdonan 1, 2, 3, 4, 5 veces y le sigue pegando y le sigue pegando. ¿Qué pasa con ese cerebro? ¿Me escucha? Maestra, perdón, maestra, ¿me escucha? Sí. Creo que como ejemplo que usted lo pone sobre las personas que son netamente abusadas o que los pegan mucho, maltratadas por su pareja, obviamente las mujeres que andan perdonando una y otra y mil veces, creo que tienen el autoestima bastante bajo, porque uno, que no se quieren a sí mismo, y otro que permiten que les sigan maltratando. Quiere decir, no hay esa motivación de quererse a sí mismo. Eso puede ser también dentro de lo que es la educación de los padres, ¿no? Porque a veces el padre hizo lo mismo con una madre y él va a permitir de que sí, tu esposo, tu pareja, tu marido, como suelen llamarles, él tiene derecho a pegarte porque él es el que trae el dinero y es el que es el jefe de casa o de familia, ¿no? Muchas veces suelen decir eso. Entonces, la persona o la hija entiende de esa manera que es normal que les peguen, pero creo que en nuestros tiempos ya esas cosas también deben cambiar, pero hay cosas que se mantienen hasta el día de hoy y eso pues hace que su propia autoestima de las mujeres en especial están totalmente muy debajo de ellas, ¿no? Y esa es una depresión bastante fuerte, sus emociones también no las tienen bien puestas, entonces en ellos causa mucho problema dentro de lo que es la parte del cerebro, ¿no? Donde ellas ya tienen que tratar de cambiar, no decir, no, esto es así, esto me han enseñado así, que esto debe ser así, que mi esposo me tiene que pegar, ¿no? Entonces hay cosas que deben ya cambiar en lo que es ahora nuestro siglo XXI. Ok, muy bien. Sus funciones cognitivas, de alguna manera, su capacidad de pensamiento es un pensamiento irracional, ¿no? O Exacto. es un pensamiento no racional. Sus funciones cognitivas no están adecuadas. Por lo tanto, de repente están actuando por miedos, por temores, por no sentirse solas, o porque Exacto. no se valoran a sí mismos. Entonces no hay una descoordinación, ¿no? Y a Sí, veces muchas veces te hablas y tampoco te entienden. sí, pero a veces, muchas veces también las mujeres los perdonan a sus parejas porque saben que él trae el dinero, ¿no? Y ellas no trabajan, son amas de casa. Creo que todo eso también debe cambiar, ¿no? Porque yo traigo dinero, te tengo que maltratar o que me tienes que atender como debe ser. Tampoco, las mujeres no somos máquinas, tenemos sentimientos, tenemos formas de pensar, tenemos muchas cosas. Incluso la mujer trabaja mucho más en la casa que uno que trabaja afuera. Y no tenemos tampoco, como dicen las mujeres que trabajan en casa, no tienen un sueldo.
porque ellas madrugan desde las 5 de la mañana y se acuestan a las 10, 11 de la noche, y así esa es su rutina diaria, ¿no? Ajá. Es que también se va a dar acá el machismo porque la mujer es la que permite. Exacto, La mujer está, lógico. yo vi, escuché, maestra, en el Face, justamente de eso, cuando le decía a un psicólogo, ¿no? A, a un, a un padre de familia, cuando le decía, mi esposa no trabaja, ella no hace nada. ¿Y usted qué hace? Yo trabajo, soy bancario, llego a la casa, me canso, me cuesto, mi esposa me atiende. ¿Y su esposa qué hace? Ella no hace nada. O sea, la palabra era no hacer nada. Entonces, ¿qué hace en la casa? Ella ve por los niños, alimenta, hace la comida, se va al súper, compra las cosas, paga los servicios, y eso para él no es nada. O sea, quiere decir, el psicólogo es lo que la pregunta le dice, ¿no? Entonces, tu mujer no hace nada, en la casa no hace nada, sí, ella no hace nada, yo soy el único que trabaja. Eso es lo que le decía. Entonces, ahí uno tiene que reflexionar, ¿no? Entonces, si él dice no hacer nada en casa, entonces el psicólogo, obviamente, cuando él le pregunta, esa es una forma de reflexionar. O sea, si tú trabajas las 7, 8 horas, ¿qué más haces? Nada. Pero la mujer sí, a veces ya ni duerme, porque cuando uno se enferma también hay que atender a los niños. Si enferma el marido, hay que atenderlo a él. Entonces, ¿en qué momento dormimos y en qué momento me pagan a mí un sueldo? No, no tenemos sueldo, las amas de casa no tienen sueldo. ¿No le parece? Claro, claro, pero por eso también, claro, eso le hizo reflexionar de repente, pero de ahí a que cambie es otro proceso, ¿no? Otro Ujú, proceso. Y por eso yo digo, el cambio está en uno mismo, en uno mismo. Sí, exacto. a veces hay mujeres que dicen, bueno, entonces no me va a pagar, no me va a dar, no me va a dar el sustento. Entonces yo te pregunto, ¿acaso tú no puedes asumir y también para eso están las leyes, ¿no? Cumplir su responsabilidad o no te atreves o tienes miedo de hacer cumplir, porque es el temor que tienen muchas mujeres, es el miedo y prefieren aumentar, permitir el maltrato porque no se aman, porque no se atreven, ¿no? Eso está donde, eso está en su cerebro, eso está en la forma como piensan y ahí viene el problema. ¿Dónde está el problema entonces? Es que muchas veces se estudia y se almacenan las cosas en la memoria a corto plazo. Si hablamos de aprendizaje acá, lo que queremos es que lo que se almacene en el cerebro de nuestros estudiantes le dure mayor tiempo, no sea a corto plazo. ¿Por qué? Porque yo no quiero que se olvide. ¿No? Eso es lo que yo quiero. Entonces, necesitamos de saber cómo se puede almacenar mayor tiempo. ¿Por qué retenemos muchas veces lo estudiado en la memoria a corto plazo? ¿Por qué? Porque lo dejamos todo para el último instante. De esa forma lo estamos mandando una orden errónea a nuestro cerebro, haciéndole creer que lo que se almacena no tiene la importancia que realmente tiene. Ponemos a la misma altura la lista de la compra y un examen de historia. Eso también es cómo tú lo recepcionas, cómo tú estás motivado para poder aprender. Ustedes están acá, hay estudiantes que prestan atención, que participan, pero hay estudiantes que también están conectados y no participan porque no le están dando la debida importancia. Porque lo que uno aprende debe aplicarlo. Porque si he tomado la decisión de estudiar algo, es porque me voy a ir con estudiantes y debo de saber qué debo hacer con mis estudiantes, qué debo hacer con mis padres de familia, porque ustedes como auxiliares van a estar en contacto con padres de familia, con colegas, con estudiantes y van a hacer la labor de aconsejar, de orientar. ¿Qué herramientas estoy llevando al aula, al colegio, a mis padres si no tengo mis herramientas?
atentos. El título que dice, simplemente lo dice porque quiero tener un cartón. Ahí tendríamos que preguntarnos muchas cosas. ¿Cómo entonces aprende el cerebro? ¿Cómo está desarrollándose? ¿Cómo ha sido mi desarrollo? Desde el nacimiento, en mis padres, en el colegio, en el ambiente. ¿Cómo ha sido mi seguridad emocional? En la casa, mis padres, de repente fui abandonada. ¿Cómo está mi motivación para el estudio? Solamente quiero terminar el colegio y nada más, no pienso. O de repente solamente estoy pensando en buscar una pareja que me sostenga. ¿Cómo está mi autoestima? Esos aspectos hay que considerar en el aprendizaje. El desarrollo, las emociones, la motivación. Una persona está motivada, está predispuesta a adquirir un nuevo aprendizaje, una nueva información, porque está motivada. Pero si no, si tiene una baja autoestima, no sé si aprenderé, va mis emociones. Si no ha habido un buen desarrollo, ahí decían ustedes, el entorno familiar influye. Ya sabemos nosotros los aportes que dio Vygotsky, los aportes que dio Piaget sobre el desarrollo cognitivo. El ser humano es un ser social, aprende de acuerdo al medio donde se desarrolla. Por eso tenemos estudiantes muy buen educados, vienen de un tipo de hogar, de repente estudiantes que no paran los padres y solamente están la televisión, etcétera. Estudiantes con padres abandonados de repente, porque no están el padre todo el día o la madre todo el día. O estudiantes donde constantemente reciben maltrato psicológico y maltrato físico. Desde ahí ya están ellos recibiendo una serie de estímulos. Y de ahí está aprendiendo el cerebro. Y está almacenando. Esa mujer que aguanta maltrato, su padre también le golpeaba a la madre. Y la madre lo permitía. Y era normal. Y ella creyó con ese miedo, aceptó eso. Ha aprendido eso. Por eso es que cuando alguien le dice, no te entiende, y muchas veces hasta oculta que le estén golpeando, ¿o no? Entonces, eso debemos de darnos cuenta, ¿qué está pasando? Entonces, neurociencia aplicada a la educación. La neurociencia aplicada a la educación es el intento por fusionar ambas ciencias. Se quiere muchas veces juntar lo que es la neurociencia y la pedagogía en una mezcla de estrategias, modelos, métodos y procedimientos significativos, de tal manera que la enseñanza y el aprendizaje están acordes al desarrollo neurofisiológico del individuo. Cuando estudiamos de forma continuada las conexiones neuronales, se fortalece y el estrés mental es menor. Es menor. Hemos visto también qué es lo que pasa cuando alguien tiene estrés. Si alguien tiene estrés, lógicamente no va a haber un buen aprendizaje. ¿Ya? Lo que se consolida poco a poco es más duradero. O sea, no es cuestión de cantidad, sino poco a poco, calidad. Otra de las cosas también es que el cuerpo tiene que estar relajado, tiene que estar predispuesto al momento de asimilar los nuevos contenidos. No debe estar estresado, debe hacerse poco a poco para que dure. Debe estar en la persona relajada. Es muy importante también las horas que nuestro cerebro descanse, las horas de sueño. Son fundamentales porque el cerebro descansa y cuando
Entonces, la neurología tradicionalmente ocupada en resolver problemas de salud clínico está aportando datos relevantes para la educación y el aprendizaje. De este modo, los neurólogos hacen hincapié en la necesidad de que los profesores conozcan cómo funciona nuestro cerebro para hacer que sus clases sean más efectivas y que el alumno aproveche al máximo sus capacidades. La neurociencia está empezando a iluminar el camino de la educación y el aprendizaje. En el futuro se aplicarán técnicas cada vez más eficientes, no solo para estudiar, sino para enseñar. La neurociencia y los principios básicos para aumentar el aprendizaje. La creación de un clima emocional óptimo para el aprendizaje. Es muy importante el clima emocional, cómo se siente mi estudiante. Es muy importante. La presentación orgánica del contenido de las materias. Exigir, motivar a mis estudiantes. Debe haber una atención al momento que se les explica. Usar los dos hemisferios cerebrales, ¿no? El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Aprender descubriendo y creando. Bien, le voy a dar para su segunda participación, que es en el siguiente Zoom. Me van a decir ustedes, ¿quién va a desarrollar la número 1? ¿Quién la número 2? ¿Quién la 3? ¿Quién la 4, 5, 6, 7, 8? Para el siguiente Zoom. ¿Ya? A ver. La 1, maestra. Ya, vamos a ver. ¿Nombre? Viviana, maestra. La número 2. Yo, maestra, Heidi Adeline, maestra. ¿Heidi? Sí. Heidi, ¿no? Sí. Heidi. La número 3. A ver. Flor Villalón. Flor Villalón. Pueden elegir 2 preguntas, ¿ah? Viviana. Heidi. Ya, profesora. La 3. La 3. No, la que sigue. Flor y la 4, ¿no? Ya, profesora. Ya. En el caso de Viviana. ¿Está bien? Del la 1, la 8, maestra. La 8, Viviana, ¿no? Sí. ¿Por qué hago esto? Heidi. ¿Te lo digo? Porque sí. La 2 sí. Porque es necesario. Ahora, le haremos un bien. Debido a que no puedo tenerte que ocasionar problemas, A resolver ver. ese. Yo sé. Pero como te dije, es necesario. Ver. Estoy de muy buen humor, sí, así que te deja responder. Ven, pasa en tu celular, búscame, ven, trae. Llena. ¿Dónde está el problema de la memoria en el aprendizaje? Maestra, Dime. ¿cuáles están disponibles? 5, ¿por qué se quiere fusionar entre neurociencia y pedagogía? Y a las ¿Dónde 5, está el problema de la memoria en el aprendizaje? No.
¿Es que? ¿Dónde está el problema de la memoria en el aprendizaje? Esta parte que no hemos trabajado ahorita. Ya espérame un rato, ahorita te voy a avisar. Ahí no me deja. Sobre A los ver. mapas mentales también. Un mapa es cómo tú representas la Es información. posible que tenga problemas para pensar, prestar atención y recordar cosas. Compañera, apague su micrófono, por favor. Ok, estamos viendo acá de los mapas mentales. ¿Qué cosa es un mapa mental? Es como tú representas gráfica, personal y particularmente cómo nosotros observamos y tenemos en nuestra mente. Algunas características como por ejemplo cómo interpretamos un hecho, cómo asociamos, cómo comprendemos y cómo le damos una jerarquía. ¿Cuál va primero, cuál va después? ¿No? Así nosotros damos, ese es nuestro mapa mental, sus características, es cómo interpreto un hecho. ¿Cómo le pongo ese hecho? ¿En qué jerarquía? ¿Mayor rango, menor rango? ¿En qué jerarquía está? ¿Cómo asocio ese contenido? ¿Y cómo lo comprendo? Otra de las cosas hemos visto también, las neuronas hemos visto, ¿no? A nivel educativo, el docente neurocientífico va a conocer los estímulos y va a utilizar en sus clases, determinando de alguna manera de qué manera puedo estimular a mi estudiante para que el estudiante pueda tener un aprendizaje significativo. Cuando participan todos los órganos sensoriales, como la vista, el oído, entonces, de repente el tacto, la vista, voy a tener un mejor aprendizaje. Por eso les digo, imágenes, audios, juegos, está jugando el estudiante. Y eso lo relaciono con una situación de su contexto, de su realidad. Entonces dice, para esto me sirve este nuevo aprendizaje. Para eso. Sí lo relaciono. ¿Ok? Bien, entonces se van preparando para la, falta un minuto, 5:20, a las 5:30 están ingresando, a las 5:30 están ingresando. Maestra, ¿puedes poner las preguntas, por favor? Sí, la voy a poner.